España y muy buenos días tengan en América. Es para mí un gran placer estar esta tarde con ustedes en nuestra reunión de Cártel. Les recuerdo que esta es la penúltima reunión del Cártel del ATE. En el mes de junio vamos a tener ya lo que se llama la producción. Es muy lindo para mí haber podido tener la función de +1, haber podido tener la posibilidad de monitorizar el deseo de todos los colegas que han estado puntualmente conectándose todas las reuniones del cártel. Ya llevamos más de 2 años con este cártel de Toledo y me da muchísimo gusto porque, como ustedes saben, es en uno de estos carteles hace 13 años que surgió precisamente nuestro deseo de empezar a interpretar monólogos femeninos como producción de las lecturas hechas por el cártel. Creo que Carlos López ha elegido un tema muy interesante. Es un tema que va a hablar precisamente de una de las estructuras más complejas desde el punto de vista del tratamiento analítico, porque se crean muchas resistencias en los que son neuróticos obsesivos. Esta clase del seminario 5 de las formaciones del inconsciente de Jacques Lacan es una clase que se impartió el 21 de mayo de 1958. Lo que yo tengo para poder comentar la inauguración es algunas puntuaciones que más adelantito nuestro querido colega Carlos López, que es el que va a intervenir y el que ha elegido esta clase, lo podrá profundizar más. También nuestro querido colega Mauro Cruz, porque como todos sabemos, yo les he comentado que en esta ocasión no me voy a poder quedar durante toda la reunión porque yo tengo un compromiso muy importante para mí, que es precisamente la recepción de un premio que nos han otorgado en una fundación con la que yo colaboro de personas que son vulnerables mentalmente, vulnerables de la salud mental. Esta fundación tiene su sede en Cannes, en Francia, en donde vive una colega que es mi hija, que es Ana Jarque, y que se dedica precisamente, entre otras labores, a la cuestión de estar con las mascotas que son vistas como terapeutas, mascotas terapéuticas le llaman, y ella es una entrenadora de estas mascotas terapéuticas en esta fundación y yo colaboro hace muchos años con ellos y estoy muy contenta porque me han enviado un premio y vamos a ir a recibirlo y a festejarlo. Esto para mí es muy interesante y muy bonito. Así es de que, bueno, lamentablemente no voy a poder estar en toda la reunión en esta ocasión por esta razón. Le decía a Carlos López que me da mucha tristeza porque la venida de las personas acá a Toledo ha sido este fin de semana y tanto hoy como mañana yo voy a estar ocupada en estas labores. Ellos tienen una fundación básicamente de autistas, aunque hay otras personas con estructura psicótica. Pero, y bueno, no solamente, porque también es verdad que hay retardados mentales, le llaman como vulnerabilidad en la salud mental y allí ellos agrupan a una serie de personas, no solamente psicóticos. En todo caso, es una fundación con la que yo colaboro desde que mi hija Ana vive allí en Cannes y para mí es muy importante. Esta es la razón por la que le he pedido a nuestro querido colega Mauro Cruz que sea tan amable de coordinar y de dar su lectura en esta ocasión para poder reemplazarme en esta función de +1 del día de hoy. También lo he hecho para el día de mañana, que vamos a tener nuestro cine. Así es de que, bueno, yo les agradezco mucho la comprensión y de todas maneras, aunque no esté yo presente físicamente, es importante para mí hacer la inauguración y estar con Carlos López, que es un colega al que yo le tengo mucho aprecio. Él nos ayuda mucho con la difusión de nuestros eventos del ATE por medio de la Zona Psique, que ustedes saben que él ha creado este espacio y es el director de la Zona Psique para difundir el psicoanálisis. Una ardua tarea que además se hace siempre sin ningún tipo de remuneración y solamente por el deseo enorme que tenemos aquellos que nos dedicamos al psicoanálisis y que hemos extraído de esta labor
pues un beneficio propio, un beneficio importante en nuestra vida personal, que nos ha traído un cambio importante el psicoanálisis, y por eso es que estamos aquí difundiéndolo y con ese deseo que nunca cesa y que siempre es un deseo en donde no hay precio que se paga, digamos, a todo el trabajo arduo que realizamos. Ustedes saben que desde LATE hacemos un trabajo gratuito muy importante que nos lleva mucho tiempo cada mes, y todo esto lo hacemos porque hay un deseo más allá de cualquier tipo de remuneración. Y yo eso lo valoro mucho en Carlos López, que está constantemente difundiendo el psicoanálisis, aun cuando en algunas ocasiones se encuentra con obstáculos, como todos los colegas que nos dedicamos a esta profesión, y nos encontramos con algunos problemas, obstáculos, críticas, juicios, bullying, bueno, ¿qué les voy a decir? Que estamos juntos desde hace ya bastante tiempo, y yo creo que estamos juntos haciendo un recorrido importante en relación a estas experiencias que todos hemos ido viviendo y que no todas son bonitas. Así que por eso yo quiero agradecer mucho la amabilidad de Mauro Cruz y agradecerle mucho a Carlos López por estar aquí y a todos los que se han conectado hoy. Bueno, para hacer la inauguración de la clase, como vuelvo a repetir, para los que se conectaron un poquito más tarde, es una clase del seminario 5, las formaciones del inconsciente, de Jacques Lacan, y esta clase es de 21 de mayo de 1958. Lacan va a decir que el deseo ordena siempre al significante, y va a decir una frase que me pareció muy importante y ojalá tengan la posibilidad. Perdón, estoy admitiendo a otra persona que llega un poquito tarde. Ojalá tengan ustedes la posibilidad de profundizarlo, que el amor apunta a que el gran otro dé lo que está más allá de toda satisfacción posible. ¿Y qué es eso que está más allá de toda satisfacción posible en este gran otro que en algún momento lo puede encarnar un otro semejante? Pues dirá Lacan que es su propio ser. Y es esto lo que va a ser el problema en la neurosis obsesiva. Porque este propio ser que está en juego en la demanda del obsesivo es lo que va a estar imposibilitando el acceso al deseo. Como todos sabemos, el deseo desde el obsesivo se estructura a partir de la imposibilidad. Y Lacan va a entrar en gran parte de la clase a hablarnos de la histérica, en este caso de Dora, en donde, admito a otra persona, en donde va a decir que precisamente Dora va a tener una identificación con el señor K. Va a decir Lacan que esta identificación de la histérica, que se identifica al otro, va a tener una diferencia importante en la estructura del obsesivo, que no va a ser a partir de la identificación, sino que el obsesivo lo que más desea va a ser reconocimiento. Fíjense ustedes cómo la queja de la histérica no es tanto por el reconocimiento del otro, sino porque hay una queja a partir de la castración que no soporta la histérica, y entonces va a estar siempre quejándose de una insatisfacción continua. En el obsesivo, en cambio, lo que vamos a tener es una necesidad de ser reconocido, y en este sentido ser reconocido por el padre. Hablamos del reconocimiento del padre. Entonces, Lacan nos va a introducir en lo que es el fantasma obsesivo y nos va a hablar del sádico, del sadismo que está detrás del fantasma del obsesivo. Entonces va a decir que el obsesivo intenta conseguir reconocerse con respecto a su deseo, y va a poner allí una palabra que me parece importante rescatar, porque no se ve muy seguido esta palabra alemana en las teorías, es Umwelt.
Y la traducción de esta palabra Umwelt es ambiente. Entonces, Lacan va a decir que en ese Umwelt, que sería como el medio ambiente donde se desarrolla el sujeto obsesivo, cada uno con su historia, porque cada obsesivo tendrá su propio Umwelt. Entonces, en esta historia de cada obsesivo se van a crear fantasmas sádicos. Y dirá Lacan que estos fantasmas que son sádicos son muy importantes en la estructura del obsesivo y es muy importante que el analista logre descifrar el sadismo del obsesivo muy unido a la pulsión anal. Vamos a encontrar, por ejemplo, muchos síntomas del colon. En algunos casos, el cáncer de colon, los estreñimientos, las diarreas, que tienen que ver precisamente con el dinero, con la pulsión anal. Entonces, hay en el fondo, y nos lo dice Lacan en esta clase, algo del orden de la represión homosexual, que no implica que el obsesivo sea un homosexual, pero lo que sí implica es que hay algo del orden del terror con la homosexualidad, algo que, digamos, no pasa de manera fluida. Entonces, esto se retiene, y se retiene precisamente en este órgano, que es el colon. Y la pulsión sádica es algo del orden de la agresividad. Entonces vamos a encontrar obsesivos muy agresivos que intentan pasar por buenas personas, vamos a decirlo de esa manera. Entonces tenemos allí el síntoma del altruismo, todos estos sujetos altruistas que siempre están haciendo el bien, algo del orden de los buenoides o los buenistas, que tratan como de ver el lado bueno de la gente, el optimismo, lo bonito, y en el fondo hay algo muy oscuro que se está, digamos, gestando en la estructura obsesiva y que es una gran agresividad, en donde en muchas ocasiones los síntomas, por ejemplo, de pensamientos recurrentes que generalmente son sádicos, como el pensar en ese caso del hombre de las ratas, en donde había un goce a partir de que entraran aquellas ratas por el ano de aquel hombre, de aquel sujeto, y está recreando esta crueldad y un poco desearla a nivel inconsciente, tanto al padre como a la dama amada, un poco el obsesivo en ese lugar de una agresividad interna hacia las personas que obstaculizan su deseo o su camino, y entonces se tiene este deseo inconsciente de muerte, de crueldad, de tormento, de sufrimiento del pequeño otro, y luego viene algo terrible porque es como un boomerang que le regresa y que siente que le va a ocurrir a él, y que es el mismo sujeto con esta estructura el que va a padecer esta destrucción, digamos, destrucción equivalente al deseo inconsciente que tiene de hacer el daño a alguien que se ha interpuesto en su camino. Entonces, como pueden ustedes ver, es una clase muy rica, una clase llena de material que nos va a ayudar muchísimo para poder entender un poco más la estructura obsesiva, aun cuando la clase es del 21 de mayo de 1958, nos deja muchísima enseñanza hoy en día, que estamos pues a muchísimos años, 65 años estamos de ese momento, y fíjense cómo sigue tan vigente todo lo que Lacan ha puntualizado en esta clase. Entonces, yo voy a dar paso a nuestro querido colega Carlos López para que inicie con lo que él tiene preparado. A los que se han conectado recientemente, vuelvo a comentarles que no voy a poderme quedar porque tengo algo importante en relación a mi profesión con una fundación con la que yo colaboro, de personas que son, pero les dejo en muy buenas manos, en compañía de Carlos López, que nos dará su
su lectura de la clase y después fungirá en función de +1 nuestro querido colega Mauro Cruz, que coordinará, comentará y podrá ampliar un poco más todo lo que es lo que hemos podido iniciar en esta inauguración. Yo quiero agradecer profundamente a todos los que se han conectado, quiero dar la enhorabuena y quiero decirles que en junio tenemos nuestra última reunión, que será la producción. En la producción yo he puesto a las personas que me han dicho que quieren intervenir. Si hay alguien más que quiere estar en la producción, porque he visto que se ha conectado nuestra querida colega Adriana Barona, si quieres estar en la producción en junio me lo dices, porque en el cartel que tenemos, como no me habías dicho si querías estar, no te hemos tenido en cuenta porque no te has podido conectar a muchas de las clases que hemos dado en estas reuniones de cartel. Y si alguien más quiere participar, por favor me lo dice para que no falle ninguno en la producción. Decirles que algunos de nosotros vamos a hacer monólogos femeninos para la producción, pero que son bienvenidas cualquier lectura que se haga de todo el cartel que hemos tenido. Solo recordar que tenemos un máximo de 10 minutos para este cartel de la producción, porque somos muchos, y también decirles que va a ser el final del cartel del ATE que tenemos hasta ahora desde 2021, 2022, 2022, 2023. En 2023, 2024 no vamos a tener cartel del ATE, pero más adelante es posible que volvamos a abrir otro. Muchísimas gracias de todo corazón y doy la palabra a nuestro querido colega Carlos López. Muchas gracias a todos por conectarse y mi más grande enhorabuena. Gracias querida Cristina por la introducción. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, espero que sí. Yo te oigo muy bajito, Carlos. No sé si está bien el micrófono. Ok. Si lo escuchan o no. Sí. Bueno, les pido... Creo que ahí ya está bien, ¿no? Ahí estoy más cerca. Yo te oigo muy bajito. ¿Alguien más lo escucha? Bueno. Sí, se le escucha. ¿Sí se escucha? Bueno. Sí se escucha, muy bien. Adelante. Sí se escucha, ya se escucha. Perfecto. Bueno, pues gracias por la introducción. Bienvenidos al cartel, como comentaba la maestra Cristina, la doctora Cristina. Esta clase pertenece al seminario 5 de Jacques Lacan, clase 23, las formaciones del inconsciente. Esta clase es el obsesivo y su deseo. Y bueno, yo les voy a hacer la lectura, que este texto está establecido por Jack Alan Miller. Y bueno, comienza así. El obsesivo y su deseo, duplicidad del deseo, significancia del fantasma, guiones sádicos, permiso, prohibición, hazaña, significancia del acting out. A través de la exploración que proseguimos de las estructuras neuróticas en cuanto condicionadas por lo que llamamos las formaciones del inconsciente, la última vez llegamos a hablar del obsesivo y terminamos nuestro discurso diciendo que ha de constituirse frente a su deseo evanescente, que bueno, quiere decir que es como que se evapora, como que es muy frágil. Empezamos a indicar a partir de la fórmula el deseo es el deseo del otro, porque su deseo es evanescente, precisamente la razón que ha de buscar en una dificultad fundamental en su relación con el otro, en tanto que este es el lugar donde el significante ordena el deseo. Esta dimensión es la que tratamos de articular aquí, porque creemos, a falta de distinguirla, se introducen las dificultades en la teoría y las desviaciones en la práctica. De paso, queremos que se den cuenta de cuál es el descubrimiento de Freud, cuál es el sentido de su obra si la consideran tras un recorrido suficiente y en su conjunto. Consiste en que el deseo se ordena por el significante. Pero, por supuesto, dentro de este fenómeno, el sujeto trata de expresar, de manifestar en un efecto de significante en cuanto tal lo que ocurre a su propio abordaje del significado. La misma obra de Freud se inserta hasta cierto punto en este esfuerzo. Se habla mucho a propósito de un naturalismo, de un esfuerzo de reducción de la realidad humana a la naturaleza. Nada de eso.
la obra de Freud es una tentativa de pacto entre el ser del hombre y la naturaleza. Ese pacto se busca sin duda en algo distinto que en una relación de innatismo, porque en la obra de Freud el hombre siempre experimenta en base al hecho de que se constituye como sujeto de la palabra, como yo, el acto de la palabra. ¿Cómo negarlo si así es como se experimenta en el análisis y no de otra forma? El hombre se encuentra pues frente a la naturaleza, en una postura distinta a la de un portador inmanente de la vida, donde la relación del sujeto con la naturaleza encuentra en qué formularse en su interior como una experiencia de la palabra. Su relación con la vida resulta estar simbolizada mediante aquel señuelo que arranca las formas de la vida, el significante del falo, y ahí está el punto central, la más sensible y la más significativa de todas las encrucijadas significantes que exploramos a lo largo del análisis del sujeto. El falo es el vértice, el punto de equilibrio. Es el significante por excelencia de la relación del hombre con el significado, y por esta razón se encuentra en una posición privilegiada. La inserción del hombre en el deseo sexual está condenada por una problemática especial, cuyo primer rasgo es que se ha de encontrar en un lugar algo que le precede, la dialéctica de la demanda, en la medida en que ésta siempre pide algo que es más que la satisfacción a la que apela, y que va más allá. De ahí el carácter problemático y ambiguo del lugar donde se sitúa el deseo. Este lugar siempre está más allá de la demanda, en tanto que la demanda apunta a la satisfacción de la necesidad, y está más acá de la demanda, en tanto que la demanda, por estar articulada en términos simbólicos, va más allá de todas las satisfacciones que apela. Es demanda de amor, que apunta al ser del otro, otro con mayúscula, al obtener del otro esta presencificación esencial, que el otro de lo que está más allá de toda satisfacción posible, su propio ser. A eso apunta precisamente en el amor. En el espacio virtual entre el requerimiento de la satisfacción y la demanda de amor es donde el deseo ha de ocupar su lugar y ha de organizarse. Por eso solo podemos situarlo en una posición siempre doble con respecto a la demanda, a la vez más allá y más acá, según el aspecto en que consideremos la demanda. Demanda con respecto a una necesidad o demanda estructurada en términos de significante. El deseo desborda toda clase de respuesta en el plano de la satisfacción. Reclama en sí mismo una respuesta absoluta y entonces proyecta su carácter esencial de condición absoluta en todo lo que se organiza en el intervalo interior de los planos de la demanda, el plano significado y el plano significante. En este intervalo es donde el deseo ha de ocupar su lugar y ha de articularse. Por esta razón precisamente el otro se convierte en relevo del acceso del sujeto a su deseo. En otro cuanto lugar de la palabra, en tanto que él a quien se dirige la demanda será también un lugar donde se ha de descubrir el deseo, donde se ha de descubrir su formulación posible. Ahí se ejerce en todo momento la contradicción, pues ese otro está poseído por un deseo que inauguralmente y fundamentalmente es ajeno al sujeto. De ahí las dificultades de la formulación del deseo en las que tropezará el sujeto, y no tanto más significativamente cuando lo veamos desarrollar las estructuras neuróticas que el descubrimiento analítico ha permitido delinear. Estas estructuras son distintas según se haga hincapié en la satisfacción del deseo, y así es como la histérica aborda su campo y su necesidad, o en la dependencia respecto del otro en el acceso al deseo. Y así es como este abordaje se le propone al obsesivo. Por esta razón, lo dijimos al acabar la última vez, en el obsesivo ocurre algo que es distinto en la identificación histérica. El deseo es para el histérico un punto enigmático, y nosotros seguimos dándole todavía, por así decirlo, esa especie e interpretación forzada que caracteriza todos los primeros planteamientos del análisis de la histeria por parte de Freud. En efecto, Freud no vio que el deseo está situado para el histérico en tal posición. ¿Qué decirle, desea usted a este
o a esta es siempre una interpretación forzada, inexacta, errada. Tanto en las primeras observaciones de Freud como más tarde en el caso de Dora, o incluso si extendemos el sentido de la palabra histeria a aquel caso de la joven homosexual que comentamos extensamente aquí el año pasado. No hay aquí ningún ejemplo en el que Freud no haya cometido un error y no haya obtenido, al menos sin ninguna clase de excepción, la negativa de la paciente a acceder al sentido del deseo en sus síntomas y sus actos. Cada vez que así ha procedido, en efecto, el deseo de la histérica no es deseo de un objeto, sino deseo de un deseo. Esfuerzo por mantenerse frente a un punto donde ella convoca a su deseo, el punto donde se encuentra el deseo del otro. Por su parte, ella se identifica, por el contrario, con su objeto. Dora se identifica con el señor K. Elizabeth von R. se identifica con diversos personajes de su familia o de su entorno para calificar el punto donde se identifica con alguien. Los términos de yo o de ideal del yo son igualmente impropios. De hecho, ese alguien se convierte para ella en su otro yo. Se trata de un objeto cuya elección siempre fue expresamente articulada por Freud de una manera conforme a lo que estoy diciéndoles, a saber, que en la medida en que ella o él reconocen en el otro o en otra los índices de su deseo, o sea que ella o él se encuentran frente al mismo problema de deseo que ella o él, se produce la identificación, con todas las formas de contagio, de crisis, de epidemia, de manifestaciones sintomáticas, tan característicos de la histeria. El obsesivo tiene otras relaciones porque el problema del deseo del otro se le presenta de una forma del todo distinta. Para articularlo vamos a tratar de introducirnos a través de las etapas que nos ofrece la experiencia. En cierto modo, poco importa por dónde abordemos la vivencia del obsesivo, de lo que se trata es de no olvidar su diversidad. Las vías trazadas por el análisis, esas de las que se demuestra nuestra experiencia. Titubeante, hay que decirlo, no nos ha incitado a encontrar la solución del problema del obsesivo, solo parciales o partidarias. Por supuesto, proporcionan un material. Este material y la forma en que es utilizado lo podemos explicar de distintas formas en su relación con el resultado obtenido. En primer lugar, podemos criticar dichas vías en sí mismas. Esta crítica ha de ser convergente si se le detrea la experiencia, tal como se ha obtenido efectivamente, se pone de manifiesto de forma indiscutible que tanto la teoría como la práctica han tendido a centrarse a la utilización del fantasma del sujeto. Ahora bien, el papel de los fantasmas en el caso de las neurosis obsesivas tiene algo de enigmático, pues el término de fantasma nunca se define. Hemos hablado aquí extensamente de las relaciones imaginarias, de la función de la imagen como guía, por así decirlo, del instinto como canal, como indicación en el camino de las realizaciones instintivas. Sabemos por otra parte hasta qué punto en el hombre es reducido, magro, pobre el uso, hasta donde se puede detectar con certeza de la función de la imagen, pues parece reducirse a la imagen narcisista, especular. Es, sin embargo, una función extremadamente polivalente y no neutralizada, ya que funciona por igual en el plano de la relación agresiva y en el de la relación erótica. ¿Cómo podemos articular las funciones imaginarias esenciales, predominantes, de las que todo el mundo habla, que estás en el corazón de la experiencia analítica, las del fantasma, en un punto donde nos encontramos? Creo que aquí es donde el esquema empieza a presentarnos, nos abre la posibilidad de situar y articular la función del fantasma. Les pido que se representen en primer lugar una forma intuitiva, teniendo en cuenta que el hecho de que no se trata de un espacio real, por supuesto, sino de una topología donde pueden trazarse homologías. La relación con la imagen del otro se sitúa en una experiencia integrada en el circuito primitivo de la demanda, en el cual, en el primer lugar, el otro para la satisfacción de sus necesidades. Es pues en algún lugar
de este circuito donde se produce la acomodación transitiva del efecto de presencia que pone al sujeto en una determinada relación con su semejante en cuanto tal. La relación de la imagen se encuentra así en el nivel de las experiencias e incluso en el del tiempo, que el sujeto se encuentra en juego de la palabra, en el límite del paso del estrado infans en el que el estado se encuentra el hablante. Una vez establecido esto, diremos que en el otro campo, allí donde buscamos las vías de la realización del deseo del sujeto mediante el acceso del otro, la función del fantasma se sitúa en un punto homólogo. El fantasma lo definiremos, si les parece, como lo imaginario, lo capturado en cierto uso de significante. Además, esto se manifiesta y se observa de forma característica, aunque solo sea cuando hablamos de los fantasmas sádicos. Por ejemplo, se desempeñan un papel tan importante en la economía del obsesivo. Nótese si lo planteamos en estos términos, si calificamos de sádica la tendencia que estas manifestaciones representan para nosotros. Es en relación con una determinada obra. Esta obra, por su parte, no se presenta como una investigación de los instintos, sino como un juego que no bastaría en el término de lo imaginario para calificarlo, ni mucho menos, porque es una obra literaria. Nos referiremos a escenas, a guiones. En suma, por lo tanto, es algo profundamente articulado en el significante. Pues bien, cada vez que hablamos de fantasma, no hay que olvidar su aspecto de guión o de historia que constituye una dimensión esencial suya. No es imagen ciega del instinto de destrucción. No se trata de que el sujeto, aunque yo mismo produzca una imagen para explicar lo que quiero decir, vea de pronto ahí delante de su presa de color rojo. Es algo que el sujeto articula en una significación en la que además se pone en juego él mismo. La fórmula del sujeto con su barrita, es decir, el sujeto en el punto más articulado en su presentificación con respecto al objeto A, minúscula, es una muy válida en cualquier clase de desarrollo propiamente fantasmático, de lo que nosotros llamaremos la tendencia sádica, en tanto que puede estar implicada en la economía del obsesivo. Advertirán ustedes que siempre hay una escena en la que el sujeto se presenta en el guión bajo las formas diversamente enmascaradas. Está implicado en imágenes diversificadas donde se presenta un otro en cuanto a semejante, también como reflejo del sujeto. Diré más, no se insiste lo suficiente en la presencia de cierto tipo de instrumento. Ya me he referido a la importancia del fantasma de flagelación. Freud lo articuló especialmente como algo que parecía desempeñar un papel muy particular en el psiquismo femenino. Este es uno de los aspectos de la comunicación precisa que hizo sobre el tema. Lo abordo desde cierto punto de vista debido a su experiencia, pero este fantasma está lejos de limitarse al campo de los casos de los que habló Freud en aquella ocasión. Si se examina detenidamente, la limitación era perfectamente legítima, pues dicho fantasma desempeña un papel particular en cierto hito del desarrollo de la sexualidad femenina, y en punto particular precisamente en tanto que en él interviene la función de significante del falo. Pero esta función no desempeña un papel menor en la neurosis obsesiva y en todos los casos en los que vemos surgir los fantasmas llamados sádicos. ¿Cuál es el elemento que le da su predominio enigmático a este elemento o a este instrumento? No se puede decir que su función biológica lo explique de alguna forma. Sería posible imaginarlo buscando por el lado de no sé qué relación con las excitaciones superficiales, las estimulaciones de la piel, pero ustedes pueden apreciar hasta qué punto tales explicaciones tendrían un carácter incompleto y casi artificial. La función de este elemento, que tan a menudo aparece en fantasmas, va unida a una plurivalencia significante que hace decantarse la balanza hacia el significado y no hacia algo que pudiera relacionar con una deducción de orden biológico de las necesidades o cualquier otra cosa. Esta noción del fantasma como algo que singular a dudas participa en el orden imaginario
pero cualquiera que sea el punto donde se articule, solo adquiere su función en la economía por su función significante. No parece esencial y hasta ahora no ha sido formulada de esta forma. Aún diría más, no creo que haya sido ninguna otra forma de concebir los llamados fantasmas inconscientes. ¿Qué es un fantasma inconsciente? Sino la latencia de algo que, como sabemos por lo que hemos aprendido sobre la organización de la estructura del inconsciente, es totalmente concebible como cadena significante. Lo fundamental de la experiencia analítica es que hay en el inconsciente cadenas significantes que subsisten en cuanto tales, que que desde ahí estructuran, actúan sobre el organismo, influyen en lo que surge en el exterior como síntoma. Es mucho más difícil concebir la incidencia inconsciente de algo imaginario que poner el propio fantasma en el nivel de lo que en su común medida se presenta de entrada para nosotros en el nivel del inconsciente, a saber, el significante. El fantasma es esencialmente un imaginario capturado en una determinada función significante. De momento no puedo articular más en este planteamiento y les propongo simplemente que sitúen en el punto S de sujeto tachado con respecto a objeto A minúscula el efecto fantasmático. Su característica es la de ser una relación articulada y siempre compleja, un guión que puede permanecer latente durante mucho tiempo en un punto determinado del inconsciente, pero sin embargo está organizada. Así como un sueño, por ejemplo, solo se concibe la función del significante, le proporciona su estructura, su consistencia y al mismo tiempo su insistencia. En su dato de la experiencia común y ocupa el primer plano en la investigación analítica de los obsesivos, la confirmación del lugar tiene en el obsesivo los fantasmas sádicos. Ocupan este lugar, pero no lo ocupan por fuerza de forma patente y manifiesta. Por el contrario, en el metabolismo obsesivo, las diversas tentativas del sujeto para reequilibrarse ponen de manifiesto cuál es el objeto de su tentativa de equilibrio, o sea, conseguir reconocerse con respecto a su deseo. Cuando vemos a un obsesivo en bruto o en estado de naturaleza, tal como nos llega o se supone que nos llega a través de las observaciones publicadas, vemos a alguien que nos habla ante todo de toda clase de impedimentos, de inhibiciones, de obstáculos, de temores, de dudas, de prohibiciones. También sabemos de entrada que no será en ese momento cuando nos hable de su vida fantasmática, sino gracias a nuestras intervenciones terapéuticas o sus tentativas autónomas de solución, de salida, de elaboración de su difícil, propiamente dificultad obsesiva. Entonces nos confiará la invasión más o menos predominante de su vida psíquica por fantasmas. Ustedes saben hasta qué punto estos fantasmas pueden adquirir en algunos sujetos una forma verdaderamente invasiva, absorbente, cautivante, que puede engullir partes enteras de su vida psíquica, de sus vivencias, de sus ocupaciones mentales. Calificamos estos fantasmas de sádicos, en este caso una simple etiqueta. De hecho nos plantean un enigma, porque no podemos conformarnos con articularlos como las manifestaciones de una tendencia, sino que hemos de ver en ellos una organización, ella misma significante, de la relación del sujeto con el otro. Para nosotros, de lo que trata de dar una fórmula es el papel económico de estos fantasmas. Dichos fantasmas tienen la característica en el sujeto obsesivo de permanecer en el estado de fantasmas. Solo son realizados de forma completamente excepcional y sus realizaciones son para el sujeto, por otra parte, siempre decepcionantes. En efecto, en este caso observamos la mecánica de la relación del sujeto obsesivo con el deseo, a medida que intenta, por las vías que se le proponen, acercarse al objeto. Su deseo se amortigua hasta llegar a extinguirse, a desaparecer. El obsesivo es un tántalo, diría yo, si la iconografía bastante rica nos representa a Tántalo como una imagen sobre un todo oral. Sin embargo, no es en vano que se los presento a ustedes así, porque tendremos ocasión de ver la subyacencia oral de lo que constituye el punto de equilibrio del fantasma obsesivo. De todas formas, esta dimensión oral
por fuerza ha de existir, porque a fin de cuentas a ese plano fantasmático va a parar el analista, que he mencionado a propósito de la línea terapéutica trazada en la serie de los 3 artículos citados. Muchos analistas se han lanzado a una práctica de absorción fantasmática, con el fin de encontrar un medio de darle al obsesivo, en vía de la realización de su deseo, una nueva forma de equilibramiento, una cierta atemperación. Algunos resultados son indiscutibles, aunque estén pendientes de crítica. Observemos ya que, si tomamos en cuenta por este lado, solo vemos una cara del problema. En cuanto a la otra cara, hay que desplegar su abanico sucesivamente sin obviar lo que se presenta de la forma más aparente, los síntomas del obsesivo y que suele llamar las exigencias del superyo. ¿De qué forma hemos de concebir estas exigencias? ¿Cuál es su raíz en el obsesivo? De esto se tratará a continuación. Podríamos decir que el obsesivo siempre está pidiendo permiso. Encontrarán esto en lo concreto de lo que se les dice el obsesivo en sus síntomas. Está inscrito y muy a menudo articulado. Si nos fiamos de este esquema, ocurre a nivel del sujeto y su deseo. Pedimos permiso es precisamente tener como sujeto una determinada relación con la propia demanda de uno. Pedir permiso es en la misma medida en la que la dialéctica con el otro en tanto que habla es supuesta cuestión incluso en peligro. Emplearse a fin en cuentas de restituir en ese otro, a ponerse en la más extrema dependencia con respecto a él. Esto nos indica ya hasta qué punto al obsesivo le resulta esencial mantenerse en este lugar. Aquí es donde vemos la pertinencia de lo que Freud siempre llama Versangung, la negativa. Negativa y permiso se implican. El pacto es negado sobre un trasfondo de promesa. Esto es mejor que hablar de frustración. No es en el plano de la demanda pura y simple donde se plantea el problema de las relaciones con el otro, al menos cuando se trata de un sujeto al completo. El problema solo se plantea en estos términos cuando tratamos de recurrir al desarrollo e imaginar a un niño impotente frente a su madre, como un objeto a merced de alguien. Pero como el sujeto está en una relación con el otro que hemos definido por la palabra, hay, más allá de toda respuesta del otro, y precisamente porque la palabra crea más allá de su respuesta, un punto virtual de alguna parte. No solo es virtual, sino que, en verdad, si no fuera por el análisis, no podríamos asegurar que nadie accediera a él, salvo mediante ese análisis esencial y espontáneo que suponemos siempre posible en alguien que realizará a la perfección. Conócete a ti mismo. Pero tenemos todas las razones para suponer que hasta ahora este punto solo se ha precisado de forma estricta en el análisis. Lo que precisa la noción de Versangung es, hablando con propiedad, una situación del sujeto con respecto a la demanda. Les pido que den aquí al mismo pequeño paso adelante que les pedí que dieran a propósito del fantasma. Cuando hablamos de estadios o de relaciones fundamentales con el objeto y los calificamos de oral, anal, incluso genital, ¿de qué estábamos hablando? De cierto tipo de relación que se estructura la Umwelt del sujeto alrededor de la función central y se define con su relación en el mundo a lo largo de su desarrollo, que bueno, ya lo mencionaba la doctora Cristina Umwelt, es ambiente. Y todo lo que viene de su entorno tendría así su significación especial, debido a la refracción producida a través del objeto típico, oral, anal, genital. Aquí hay un espejismo y esta noción únicamente se reconstruye a posteriori y se vuelve a proyectar en el desarrollo. La concepción que critico ni siquiera está articulada habitualmente de una forma tan elaborada y a menudo se elude. Se habla de objeto y luego al lado se habla de entorno, sin pensar un instante siquiera en la diferencia que hay entre el objeto típico de una relación definida por un estadio de rechazo, por ejemplo, y el entorno concreto con las incidencias múltiples de la pluralidad de los objetos a los cuales el sujeto, cualquiera que sea, se encuentra sometido.
diga lo que diga desde su más tierna infancia. Hasta nueva orden, hemos de poner muy en duda la supuesta ausencia de objetos en el niño de pecho, su supuesto autismo. Si quieren ustedes creerme, tendrán esa noción por puramente ilusoria. Basta con recurrir a la observación directa de los niños más pequeños para saber que no hay nada de eso, y los objetos del mundo son para él múltiples como interesantes y estimulantes. ¿De qué se trata, pues? ¿Qué hemos descubierto? Podemos definirlo y articularlo como algo que es, en efecto, cierto estilo de la demanda del sujeto. ¿Dónde las hemos descubierto? Estas manifestaciones que nos han hecho hablar de las relaciones con el mundo sucesivamente orales, anales, genitales, las hemos descubierto en los análisis de personas que habían superado mucho tiempo atrás los estadios en cuestión, relacionados con el desarrollo infantil. Decimos que el sujeto regresa a esos estadios. ¿Qué queremos decir con esto? Responder diciendo que hay retorno a las etapas imaginarias de la infancia, si son accesibles, pero supongámoslas aceptables. Es una engañifa que nos da la verdadera naturaleza del fenómeno. ¿Hay algo que se parezca a un retorno semejante? Cuando hablamos de fijación en determinado estadio en el sujeto neurótico, ¿qué podríamos tratar de articular que sea más satisfactorio que lo que suelen darnos? Lo que vemos efectivamente en el análisis es que durante la regresión, luego vemos qué quiere decir este término. El sujeto articula la demanda actual en el análisis en términos que nos permiten reconocer a una determinada relación respectivamente oral, anal, genital, con cierto objeto. Esto significa que si las relaciones de sujeto han podido ejercer a lo largo de toda la secuencia de su desarrollo una influencia decisiva, es porque en una determinada etapa han accedido a la función de significante. Cuando el inconsciente del sujeto articula su demanda en términos orales, articula su deseo en términos de absorción. Se encuentra en una demanda, determinada relación de sujeto barrado por el deseo. Es decir, en una articulación significante virtual que es la del inconsciente. Esto nos permitirá calificar de fijación en determinado estado algo que se presentará en su momento de la explotación analítica con un valor particular, y podemos considerar interesante hacer regresar al sujeto a ese estadio para que pueda eludirse algo esencial sobre el modo en que se presenta su organización subjetiva. Pero lo que nos interesa no es darle gravitación, ni compensación, ni siquiera reintegro simbólico a lo que fue, con mayor o menor razón, en un momento dado del desarrollo, la insatisfacción del sujeto en el plano de una demanda oral, anal u otra. Insatisfacción en la que estaría detenido, sino que nos interesa únicamente por lo siguiente, porque en ese momento de su demanda fue cuando él se planteó problemas de sus relaciones con el otro, que luego resultaron determinantes para el establecimiento de su deseo. En otros términos, todo lo que obedece a la demanda en lo que ha vivido el sujeto es cosa pasada, de una vez para siempre. Las satisfacciones, las compensaciones que podamos darle nunca serán más que simbólicas, y dárselas puede considerarse incluso un error, sino un imposible. No es del todo imposible, precisamente gracias a la intervención de los fantasmas, de eso más o menos sustancial sostenido por el fantasma. Pero creo que es un error de orientación del análisis porque deja sin verificar las cuentas al final del análisis de las relaciones con el otro. El obsesivo, decimos nosotros, igual que la histérica, tiene necesidad de un deseo insatisfecho, es decir, de un deseo más allá de una demanda. El obsesivo resuelve la cuestión de la evanescencia de su deseo produciendo un deseo prohibido. Se lo hace sostener al otro, precisamente mediante la prohibición del otro. Sin embargo, esta forma de hacerle sostener el propio deseo al otro es ambigua, porque su deseo prohibido no quiere decir un deseo extinguido. La prohibición está ahí para sostener al deseo, pero para que se sostenga ha de presentarse. Por otra parte, eso es lo que hace el obsesivo, y se trata de saber cómo. La forma en que lo hace, como ustedes saben, muy compleja, a la vez muestra y lo muestra y no lo muestra. Por decirlo todo, lo camufla.
y es fácil comprender por qué. Sus intenciones, por decirlo así, no son puras. Esto ya se había visto, es lo que se ha designado precisamente como agresividad del obsesivo. Toda emergencia de su deseo sería para él ocasión de aquella proyección o de aquel temor de venganza que inhibiría todas sus manifestaciones. Creo que este primer planteamiento de la cuestión, pero no es todo. Es desconocer que está en juego, en el fondo, decir simplemente que el obsesivo se balancea en un columpio y que su deseo y su manifestación se vuelve agresiva porque ha ido demasiado lejos. Vuelve a bajar u oscila de nuevo hacia la desaparición. Debido al temor a la represalia efectiva del otro por su agresividad, o sea, debido al temor a sufrir por parte del otro una destrucción equivalente al deseo que él manifiesta. Creo que es conveniente una aprehensión global de lo que está en juego en este caso, y para conseguirlo no hay mejor procedimiento que pasar por las ilusiones que suscita la relación con el otro en nosotros mismos, en nosotros analistas y en el interior de la teoría analítica. La noción de la relación con el otro siempre se ve arrastrada hacia un deslizamiento que tiende a reducir al deseo a la demanda. Si el deseo es efectivamente lo que he articulado aquí, es decir, lo que se produce en la ansia, en la palabra que abre a la demanda y por lo tanto está más allá de toda demanda concreta, queda claro que toda tentativa de reducir el deseo a algo cuya satisfacción se demanda tropieza con una contradicción. Casi todos los analistas con su comunidad consideran actualmente el acceso a la oblatividad como la cima y el summum de aquella feliz realización del sujeto que llaman madurez genital, a saber, el reconocimiento del deseo del otro en cuanto tal. Les di un ejemplo de esto en un pasaje del autor que he puesto en tela de juicio sobre la profunda satisfacción que aporta la satisfacción dada a la demanda del otro, de lo que comúnmente se le llama altruismo. Esto es precisamente deja escapar a lo que se ha denominado una forma efectiva en el problema del deseo. Por decirlo todo, creo que el término de oblatividad, tal como nos presentan en esta perspectiva moralizante, es que podemos decir que sin forzar los términos, un fantasma obsesivo. Es indudable que en el análisis, tal como se presentan las cosas, los temperamentos, por razones muy fáciles de entender, me refiero a los que se practica teóricamente, los temperamentos histéricos son mucho más escasos que las naturalezas obsesivas. Una parte del adoctrinamiento del análisis se hace en la línea de y de acuerdo con los procedimientos de las aspiraciones obsesivas. Ahora bien, la ilusión, el propio fantasma que está al alcance del obsesivo, es que a fin de cuentas el otro consienta a su deseo. Esto acarrea de por sí dificultades extremas, pues sí es preciso que consienta que ha de ser una forma completamente distinta de una respuesta a alguna satisfacción cualquiera, de una respuesta a la demanda. Pero después de todo es más deseable que eludir el problema y darle solución en cortocircuito, pasando que a fin de cuentas basta ponerse de acuerdo que para encontrar la felicidad de la vida basta no con infligir a los demás las frustraciones de las que uno mismo ha sido objeto. Algunos de los resultados infelices y perfectamente confuncionales del análisis tienen en principio en cierto número de sus suposiciones sobre lo que constituye la feliz conclusión del tratamiento analítico, cuyo efecto es exaltar al sujeto obsesivo ante la perspectiva de sus buenas intenciones, que en este caso surgen rápidamente y lo incitan a entregarse a una de las tendencias más comunes expresadas más o menos así: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Este imperativo categórico, estructuralmente en la moral, no siempre tiene el empleo práctico en la existencia y está del todo fuera de lugar cuando se trata de una realización como la conjunción sexual. La clase de relación con el otro consiste en ponerse en su lugar de deslizamiento tentador, y un tanto más si el analista, estando precisamente frente a su otro con minúscula, su semejante, en su relación agresiva,
se siente naturalmente tentado de pasar a la posición de salvarlo, por así decirlo, salvar al otro, ciertamente, lo que está en el fondo de toda una serie de ceremoniales, de precauciones, de rodeos, en suma, de todos los manejes del obsesivo. Si es para llegar a generalizar lo que manifiesta en sus síntomas, sin duda, no sin razón y de una forma mucho más complicada, si es para hacer una exploración moralizante y proponerle como fin y solución los problemas que se llama la salida oblativa, es decir, la sumisión a las demandas del otro. Pues bien, en verdad no vale la pena dar ese rodeo. En realidad, como lo demuestra la experiencia, solo es sustituir un síntoma por otro, y por síntoma muy grave, porque nunca deja de engendrar el resurgimiento, bajo otras formas más o menos problemáticas. La pregunta del deseo, que nunca ha sido ni podrá ser resuelta en absoluto por este procedimiento. Es en esta perspectiva que se puede decir que los procedimientos se encuentran por sí mismos en el obsesivo, en los que busca la solución del problema de su deseo, sino más adaptados porque al menos este problema se lee en ellos de una forma clara. Entre las formas de solución las hay, y por ejemplo, que se sitúan en el plano de una relación afectiva con el otro, la forma en que el obsesivo se comporta con su semejante cuando todavía es capaz de hacerlo, cuando no está sumergido por síntomas, y es raro que lo esté por completo, en sí misma suficientemente indicativa. Esto va a parar sin duda en un callejón sin salida, que con todo da una indicación de que no es mala la intención en cuanto a la dirección. Por ejemplo, les he hablado de las hazañas de los obsesivos. ¿Qué es esta hazaña? Para esta hazaña hace falta ser al menos tres, porque uno lleva a cabo su hazaña solo. Hace falta al menos dos para lograr ese desafío, para que haya un sprint. Luego hace falta también que alguien se restringe y sea el testimonio. Lo que trata de obtener en la hazaña el obsesivo es precisamente esto, que llamamos hacer un momento, precisamente el permiso del otro. Y ello con el nombre de algo, que es polivalente. Se puede decir, el nombre de tal cosa se lo merece. Pero la satisfacción que trata de obtener no se clasifica en absoluto en el terreno donde se lo merece. Observen la estructura de nuestros obsesivos, lo que llaman el efecto del superyo. ¿Qué quieren decir? Quiere decir que se infligen en toda clase de tareas particularmente duras, agotadoras, y por otra parte lo consiguen tanto más fácilmente cuando es lo que desean hacer, pero lo consiguen muy brillantemente, y por eso tendrían todo el derecho a algunas pequeñas vacaciones a las que no harían lo que quisieran. De ahí la dialéctica bien conocida del trabajo y las vacaciones. En el obsesivo, el trabajo es algo muy eficaz. Está hecho para liberar el tiempo a partir de toda vela, el tiempo de las vacaciones, y habitualmente la travesía de las vacaciones resultará más o menos desperdiciada. ¿Por qué? Porque de lo que se trata de obtener es el permiso del otro. Ahora bien, el otro, me refiero al otro, de hecho, al otro que existe. No tiene nada que ver en absoluto con esta dialéctica por la simple razón de que el otro real, desde luego, demasiado ocupado con su propio otro, y no tiene ninguna razón para cumplir la misión de concederle la hazaña del obsesivo a su pequeña corona, o sea, lo que sería precisamente la realización de su deseo, en tanto que este deseo no tiene nada que ver con el terreno donde el sujeto ha demostrado todas sus capacidades. Todo esto es una fase muy sensible y vale la pena exponerla bajo el aspecto humorístico, pero no se limita a esto. El interés de conceptos como el del otro con mayúscula y el otro con minúscula, que se estructuran las relaciones vividas en mucho más que en una sola dirección. Se puede decir también desde cierto punto de vista que en la hazaña del sujeto doma, incluso domestica alguna angustia fundamental. Esto ya se ha dicho anteriormente, pero también en este caso se desconoce una dimensión del fenómeno, a saber, que lo esencial no está en la pericia, en el riesgo que se corre, y que el obsesivo siempre corre dentro de los límites muy estrictos.
una sabia economía se distingue estrictamente todo de lo que el obsesivo arriesga en su hazaña de cualquier cosa parecida al peligro de muerte en la dialéctica hegeliana. Hay en la hazaña del obsesivo algo que permanece siempre irremediablemente ficticio, porque la muerte, quiero decir, aquello en lo que se encuentra en el verdadero peligro, no reside en el adversario a quien le parece desafiarla, sino ciertamente en otra parte. Está precisamente en aquel testigo invisible, aquel otro que está ahí como espectador, que él cuenta los tantos y dirá al sujeto, decididamente, como se dice en algún lugar del delirio de Schweber, es duro el muchacho. Siempre encontramos esta exclamación, esta forma de acusar el golpe, como algo implícito, latente, deseado, en toda la dialéctica de la hazaña. El obsesivo se encuentra aquí en una determinada relación con la existencia del otro, como alguien que es semejante, como alguien en cuyo lugar se puede poner, y precisamente porque puede ponerse en su lugar no hay en realidad ninguna clase de riesgo esencial en lo que demuestra, en sus efectos de prestancia, de juego deportivo, de riesgo más que menos que lo asume. En otro es quien juega. A fin de cuentas, uno otro es el mismo y que se encuentra la sede de todas las formas, la palma, como quiera que lo haga. Por eso es que es importante que el otro, ante quien todo esto ocurre, en el que hay que preservar a toda costa el lugar donde se restringe la hazaña, donde se inscribe su historia. Esto hay que mantenerlo a toda costa. Esto se hace que el obsesivo se mantenga tan apegado a todo lo que el registro verbal de la categoría del cómputo, de la recapitulación, de la inscripción, también de la falsificación. Lo que el obsesivo quiere mantener ante todo, aunque no lo parezca, aparenta pretender otra cosa. En ese otro es en quien las cosas se articulan en términos de significante. He aquí, pues, el primer planteamiento de la cuestión, más allá de toda demanda, de lo que todo se desea, de lo que todo lo que desea el sujeto, trata de ver que va más dirigido a un conjunto del comportamiento obsesivo. Su objetivo esencial, no hay duda, es el mantenimiento del otro. Es el objetivo primero, preliminar en el interior del cual únicamente puede cumplirse la validación tan difícil de su deseo. ¿Qué puede ser? ¿Qué será esta validación? Es lo que tendremos que articular a continuación, pero primero es preciso fijar los 4 confines de su comportamiento, de tal forma que los árboles no nos oculten el bosque. La satisfacción de sorprender uno a otro de los pequeños mecanismos de su comportamiento, con su estilo propio. No debe fascinarnos ni detenernos, evidentemente fijarse en un detalle cualquiera de un organismo que proporciona siempre una satisfacción. No lo es del todo ilegítima porque efectivamente, al menos en el dominio de los fenómenos naturales, un detalle refleja siempre algo de totalidad, pero en una materia cuya organización es tan poco natural como la de las relaciones del sujeto con el significante, no podemos fiarnos del todo en la reconstrucción de la organización obsesiva a partir del determinado mecanismo de defensa. Y bueno, prácticamente aquí acaba la lectura, que como bueno podemos observar, pues es una lectura de entrada compleja, ¿no? Ya leer a Lacan de entrada pues es complejo y bueno, Lacan se refiere precisamente a la obsesión, ¿no? Recordando un poquito que la obsesión pues es en otros autores como un delirio de contacto y ligada también a una enfermedad mental separada, ¿no? Y bueno, también hacemos referencia a que Freud hace referencia a la obsesión desde sus textos La herencia y la etiología en 1896, El hombre de las ratas, que ya lo había mencionado la doctora, en 1909, e Inhibición y síntoma y angustia en 1926. Y nada más voy a mencionar referente al caso Dora, que fue un caso de histeria,
que diré que fue un caso inconcluso, pues Dora estuvo nada más 3 meses en tratamiento sin haber alcanzado una curación. Freud en ese caso quería encontrar pruebas del origen sexual de los síntomas histéricos y la utilidad de la interpretación de los sueños. En ese caso, y fue necesario utilizar el caso, pero bueno, lastimosamente no terminó el tratamiento. También, les voy a hablar un poquito de la procrastinación, pues es importante hablar de esto porque en la neurosis obsesiva se suele postergar el encuentro con algo que tiene que ver con su propio deseo. Va imponiendo el obsesivo prohibiciones, dilatando, de alguna forma va escapando del dominio del yo. El deseo escapa del dominio del yo porque es algo que surge espontáneamente. El deseo surge como algo espontáneo y al neurótico obsesivo pues le cuesta mucho este confrontamiento, ¿no? De alguna forma el yo consciente, que dijéramos, o el dominio del yo es importante para la neurosis obsesiva, pues el neurótico trata de arriesgarse solo ante muchas cuestiones. Y también es recurrente que hay muchos pacientes que suelen decir esto. Voy a silenciar un segundito, permítanme. Algunas interacciones de redes sociales donde pues hay gente que siempre trata de encontrar pareja en las redes sociales, pero en el momento de la cita es como que trata de evitar siempre el contacto con el otro, ¿no? O tiene muchas, de cierta forma, pretextos, ¿no? Y bueno, yo aquí acabo mi intervención y me gustaría escuchar qué piensan ustedes de este tema. Si está ahí, pues, Mauro, para que también nos ayude aquí a configurar para que puedan preguntar algunas cuestiones, ¿no? Hola. Gracias, Carlos. Gracias por tu lectura de la clase y por tus comentarios finales. Y sí, efectivamente, la idea es que podamos ahora pues compartir la lectura que cada uno de nosotros hizo, ¿no? Respecto de esta clase, de la que ya Carlos nos ha dado lectura y la doctora Cristina nos ha hecho una introducción, pues justo como apertura de esta sesión. A mí, les comparto un par de cosas por lo menos. Me llama mucho la atención cómo el psicoanálisis utiliza estas referencias a la mitología griega, ¿no? Y la historia de Tántalo. Yo quería saber qué pasa con Tántalo. Y les leo un poquito lo que encontré, porque me parece que porque Lacan dice, ¿no? Que el neurótico obsesivo es como un tántalo, ¿no? Algo así dice la frase. Ahorita se las busco con más precisión. Bueno, Tántalo es parte de la mitología griega, como les decía, ¿no? Es hijo de, dice que era hijo de Zeus y de la oceanoide Pluto. Pero lo que me interesa acá de esto, de que es de la parte de la mitología griega, es que Tántalo se conoce por ser invitado a los banquetes por los dioses, y eso me hace recordar justo esta cuestión del reconocimiento, el obsesivo y su deseo de reconocimiento por el gran otro, ¿no? Entonces, cuando dice aquí que Tántalo es invitado a los banquetes por los dioses, y además se jacta de ser invitado, ¿no? de ser uno de los mortales invitados a estas cenas de los dioses. Un poco más de la historia dice que Tántalo corresponde a estas invitaciones, y él a su vez organiza un banquete para los dioses, y ahí, cuando la comida empieza a escasear, decide ofrecer a su hijo Pélope. Lo descuartiza, porque ya no hay comida, ¿no? Descuartiza a su hijo, lo cocina y lo sirve a sus invitados. Los dioses de inmediatamente se dan cuenta y evitan tocar esa ofrenda. Solo un dios, Demeter, que estaba trastocada por la reciente pérdida de su hija, no se percató de lo que era y sí se come el hombro izquierdo del hijo de Tántalo. Zeus ordena a Hermes que se
se sacara el alma del muchacho del Hades y se reconstruyera el cuerpo de Pélope, volviéndolo a coser con un caldero sagrado. Bueno, lo vuelven a la vida. Este crimen, para colmar la ira o el enojo de los dioses, se castiga a Tántalo para en una eterna tortura en el Tártaro por los crímenes que cometió. En lo que actualmente es un ejemplo proverbial, y eso me gusta, cuando dice que es un ejemplo proverbial de tentación sin satisfacción. Es que eso me suena justo a este planteamiento de Lacan, ¿no? De esta satisfacción o este indeseo como imposible, ¿no? Esta tentación sin satisfacción. Y su castigo consiste en estar en un lago con el agua hasta la altura de la barbilla, bajo un árbol de ramas repletas de fruto. Cada vez que Tántalo, desesperado por el hambre o por la sed, intenta tomar una fruta o sostener algo de agua, esta se le retira inmediatamente, ¿no? O sea, en alguna parte Lacan también dice que en esta dialéctica del deseo del obsesivo, ¿no? El deseo disminuye al punto de la demanda, ¿no? Y me hace pensar un poco en esto, en esta satisfacción de las necesidades que también parecen como esto que le pasa a Tántalo, ¿no? Que pues al final de cuentas no se le permite consumir los frutos, y pienso como la neurosis obsesiva un poco pasa con eso, ¿no? Como esta queja de que, por un lado, esta búsqueda de reconocimiento, y luego esta queja, digamos, o sufrir, más que queja, sufrir de que no ocurre eso por lo que demandan, ¿no? Eso que desean y por lo que demandan, eso en la dialéctica de la demanda y el deseo, ¿no? Eso, bueno, ese es Tántalo. La otra cosa que por acá noté, bueno, es que noté muchísimas cosas, pero les platico una más. Dice, a ver, déjenme cerrar porque está aquí haciendo ruido aquí afuera, no se me vayan. Bueno, entonces, es que la verdad es que dice bastantes cosas desde Lacan sobre Sí. la neurosis obsesiva, y hay un párrafo que me parecía extremadamente interesante. Lo que refiere a Tántalo, bueno, aquí Lacan lo refiere como algo, como una imagen oral, ¿no? Así lo refiere. Ajá, justo. Y lo compara con el fantasma obsesivo, ¿no? Así es. Sí, por eso cuando fui a investigar un poco esta parte de la mitología, pues me creo entender un poco las razones de Lacan para traerlo, ¿no? En relación a la neurosis obsesiva. Hay un párrafo en la página 417 que me parece como una síntesis, y aparte como la cosa más difícil de la lectura, y dice así: la relación con la imagen del otro, el IA, ¿no? la imagen especular, se sitúa en una experiencia integrada en el circuito primitivo de la demanda, en la cual el sujeto se dirige en primer lugar al otro con mayúscula para la satisfacción de sus necesidades, ¿no? En primero una demanda de la satisfacción de sus necesidades. Después, en algún lugar de este circuito donde se produce la acomodación transitiva, yo no sé si piensa en Winnicott o no, pero a mí me suena, se produce la acomodación transitiva, el efecto de prestancia que pone al sujeto en una determinada relación con su semejante en cuanto tal. La relación de la imagen se encuentra así en el nivel de las experiencias e incluso del tiempo en el que el sujeto entra en el juego de la palabra, en el límite del paso del infans al estado hablante, ¿no? Lo que pasa con todos los sujetos en realidad. Una vez establecido esto, diremos que en el otro campo, ahí donde buscamos las vías de la relación del deseo del sujeto mediante el acceso al deseo del otro, la función del fantasma se sitúa a un punto homólogo.
Es decir, esta fórmula, la fórmula del fantasma, ¿no? Está S barrada, este rombo y el objeto petit a, ¿no? Y eso me parece fundamental de cómo, porque al final Lacan dice que una de las coordenadas que él nos ofrece es justo pensar en el fantasma en la neurosis obsesiva, ¿no? Para guiarnos en la dirección de la cura, diría yo ahora, como esto que es fundamental y que Cristina inmediatamente resaltó cuando nos dice que se trata de un fantasma sádico, ¿no? O sea, no es cualquier fantasma, no es como los fantasmas en las histerias, ¿no? En las neurosis obsesivas tienen que ver con esta agresividad, esta dialéctica. Él en un punto también dice que hay una especie de columpio, ¿no? Cuando el deseo avanza, se produce como cierta agresividad, emerge cierta agresividad, ¿no? La agresividad del neurótico obsesivo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo acá en la consulta escucho, ¿no? Como bueno, y casi como lo que Freud plantea en sus casos de las neurosis obsesivas, ¿no? Como este temor de que algo le suceda a la pareja, de que algo le suceda al papá, ¿no? De este daño que ellos, y en este presentimiento que tienen de que algo les puede ocurrir, ¿no? Este nivel de agresividad. Y bueno, viendo que un poco la dialéctica es este retroceso de ese deseo, y la contraparte es justo el sentirse agredidos por ese otro, así, aquí sí hay otro con minúscula, ¿no? Como si ellos fueran a ser objetos de esta agresión que ellos en un primer momento tenían como una, pues como una imagen ahí de que algo le pudiera ocurrir al otro. Y bueno, les decía que hay muchas otras cosas, pero pues no sé si alguno de ustedes antes quisiera comentar algo de lo que presenta esta clase. Bien mencionabas tú, bueno, a cada persona, a cada uno de nosotros se nos dificulta de repente enfrentarnos a nuestros propios deseos, ¿no? Y el ejemplo del neurótico obsesivo pues tiende a cerrar como la brecha del deseo, por así decirlo, ¿no? Y en esta brecha, como no puede ver su propio deseo, ve el deseo del otro, ¿no? Que es más que nada lo que trata aquí Lacan. Ver el deseo del otro. Sí, porque dice el neurótico, el obsesivo tiene un deseo evanescente, ¿no? Como que se evapora, como que no es... y por lo tanto tiende a ver el deseo del otro, ¿no? Sí, justo en esa imposibilidad, ¿no? La histeria demanda o quiere poner en evidencia la castración del gran otro, ¿no? Y el obsesivo sostiene ese gran otro, ¿no? Busca su reconocimiento además, ¿no? Pero eso todo eso en esta dialéctica de lo imposible, de la insatisfacción, por eso creo que estos sujetos, estas estructuras subjetivas neuróticas, le sufren tanto en el pensamiento, ¿no? Le dan mil vueltas a eso y son de pocas acciones, de poco actuar, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido. Sí, también, bueno, leí que el obsesivo, el neurótico obsesivo, tiende a crear una seguridad en la superstición, ¿no? Es muy supersticioso. Y en esta superstición crea una falsa seguridad, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una pareja de un obsesivo con una mujer histérica, complementan de alguna forma, insana, ¿no? Ella puede decirle, me gustaría que alguna vez me diese una sorpresa, ¿no? Y él en ese momento, por atender el deseo de la histérica, lo transforma a su deseo en un pedido, que aquí también lo comenta, ¿no? Como un mandato. Entonces, él puede darle flores y aquella puede decir, es que cada vez sabes menos de mi deseo, ¿no? Cada vez, como que se hace esa confrontación. Y dice, cada vez me sorprendes menos, ¿no? Y él puede contestar, bueno, es que en realidad pues no sé qué es lo que quieres, ¿no? Nunca tiene claro el deseo del otro, el obsesivo. Sí. Justo, ¿no? La histérica pone en evidencia la castración o la falta del otro, ¿no? Y el obsesivo trata de encontrar
eso que el otro desea, ¿no? En este caso representado por su pareja, su partenaire. Exacto. ¿Alguien más quisiera decir algo al respecto de lo que va a esta clase, de lo que Carlos nos ha comentado? Esta es nuestra penúltima sesión, ya no tendremos más revisión de clases, ¿no? de este seminario, sino nuestro siguiente encuentro justo va a ser pues, para presentar lo que hemos podido elaborar, producir a partir de todas estas sesiones del cártel, ¿no? De este seminario 5, que la verdad es bastante rico. Aquí solo revisamos algunas cuantas, ¿no? Pero cada una de ellas ha resultado bastante interesante. Para trabajar la neurosis obsesiva, Carlos al final hacía ahí algunos apuntes sobre esto del delirio de contacto, ¿no? Yo he leído justo como esta distinción que se hace con las propuestas de la psiquiatría, sí. Donde encontramos parte de la neurosis, donde encontramos la elaboración freudiana, ¿no? De la neurosis obsesiva en estos textos que Carlos menciona, en algunos otros. Yo, por ejemplo, pienso en Tótem y Tabú, ¿no? Me parece que gran parte de este trabajo tiene que ver con este planteamiento de la neurosis obsesiva, además de los casos explícitamente. Y hay mucho para trabajar. A la altura de este seminario, pues Lacan lo trabaja, hace algunas menciones en la clase anterior, donde viene hablando de la histeria, ¿no? Y cierra un poco para apuntar hacia la neurosis obsesiva. Trabaja a lo largo de esta clase la neurosis obsesiva sobre su deseo. Nos dice que lo que nos ha dado en esta clase es esta coordenada del fantasma y empieza a trabajar la coordenada del acting out, que también promete que la va a trabajar en la siguiente sesión. Entonces, lo que trato de decirles es justo todo este trabajo, toda esta lectura que hay por hacerse, ¿no? Para trabajar, y seguramente no solo en este seminario, sino seguramente en otros momentos, en otros puntos de la obra de Lacan, ¿no? Y de lo que otros psicoanalistas han escrito. Entonces, pues que valga la pena la revisión, porque yo creo que en la consulta sigue llegando la neurosis obsesiva, sí. ¿No? Están estos hombres y estas mujeres, estos sujetos que vienen acá a indagar las cuestiones de su deseo, de sus fantasmas, de sus inhibiciones, de sus imposibilidades, y me parece que vale mucho la pena indagar qué se ha dicho, ¿no? Que ha dicho Freud, que ha dicho Lacan al respecto, además de muchos otros autores psicoanalíticos. Así es. Bueno, pues cerremos esta sesión. A nombre de Cristina les doy las gracias. Te doy las gracias, Carlos, por la presentación del día de hoy. Les doy las gracias a ustedes por habernos reunido, y pues nos vemos y nos encontramos nuevamente en la sesión del siguiente mes. Que tengan un buen día y buenas noches para la gente que está en España, y buenas tardes para los que estamos acá en México. Hasta la próxima. Gracias, que estén muy bien.